Y muy queridos hermanos, un feliz día, ya miércoles, mitad de la semana, y agradecemos realmente del corazón que usted puede estar con nosotros estudiando estas hermosas lecciones y esperando en el Señor que estén haciendo efecto en su vida. Hoy, en este día miércoles, el pastor Washington nuevamente está con nosotros para llevarnos también a este hermoso estudio, que hoy lleva por título La Escritura interpreta a la Escritura. Pastor, bienvenido y gracias por su apoyo. Muchas gracias, Pastor Romero, y agradecido también con Dios por la oportunidad que tengo de servir y de intentar poner un granito de arena. Y también este saludo alcance para todos aquellos que nos siguen a través de las pantallas de los canales acá en Los Ángeles y también de los canales de cable, satelital y las diferentes plataformas a través del Internet en las cuales podemos llegar a tanta gente. Para todos ustedes, que el Señor les bendiga grandemente, de un servidor de ustedes con mucho cariño. Gracias, pastor. Y pues bueno, lo invito para que nos lleve en oración para entrar al estudio de esta lección de este día. Muy bien, vamos a orar, queridos hermanos. Nuestro Padre y nuestro Dios, al comenzar este estudio de escuela sabática, esta lección, queremos, Señor, invocar tu nombre para que a través de tu Espíritu Santo seas tú el que nos enseña a cada uno de nosotros y para nosotros impartir también esa misma enseñanza a aquellos que están estudiando esta lección con este programa. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo ponga las ideas, ponga nuestras palabras, los conceptos y que todo lo que hagamos y digamos esté de acuerdo a tu santa voluntad. Nos ponemos en tus manos y que nos dirijas desde principio a fin, pidiéndote además que perdones nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre sagrado y bendito de Jesús lo pedimos y agradecemos todo. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, Pastor Washington, la Escritura interpreta a la Escritura. ¿Qué nos puede decir de este estudio de hoy? Bueno, el título dice muy claramente lo que vamos a hablar. O sea, no hay una forma de interpretar la escritura si no es a través de la misma escritura. En otras palabras, lo que está escrito en un lugar y que a lo mejor tú no tienes claro, y especialmente cuando se trata de la interpretación, para esto podemos hablar principalmente de lo que es la profecía, porque la profecía usa mucha simbología. Entonces, para poder interpretar propiamente tal la profecía, necesitas que en otra parte de la Biblia nos va dando los clues, nos va dando lo que necesitamos para entender la terminología. Hoy en día yo he escuchado muchas personas que interpretan la Biblia basadas en no sé qué, no sé cómo lo hacen, porque ellos solamente dan la explicación de por qué las cosas van a ser así, pero no dicen cómo llegaron a esa conclusión. Pues nosotros tenemos que tener claro de que la escritura está hecha y fue dada justamente para que nosotros entendamos que la Biblia sigue una línea y esa línea no es rota, no va quebrada, sino que continúa, porque Dios no es un Dios de cambios, es un Dios que permanece y que es desde el comienzo hasta el final, pues el mismo Dios. El autor de esta lección dice así: la belleza de permitir que la escritura interprete la escritura es que arroja más luz sobre su propio significado. O sea, cuando tú te pones a buscar y te das cuenta que la Biblia te va dando más información de lo mismo y de lo mismo, y mientras más información le agrega, más se expande tu capacidad de entender lo que la Biblia quiere enseñar, en vez de quedarte con un solo versículo que para ti dice mucho. Dice, al hacerlo, no enlazamos varios pasajes indiscriminadamente para justificar nuestra opinión, sino que consideramos cuidadosamente el contexto de cada pasaje. Además del contexto,
inmediato anterior y posterior de un pasaje que estamos investigando, debemos tener en cuenta el contexto del libro en el que se encuentra el pasaje. O sea que tenemos que tomar en cuenta muchas cosas. No podemos solamente decir, bueno, a mí se me ocurre que esto va así. No, tenemos que estudiar profundamente todo el contexto. Hay versículos que con leer ese versículo te das cuenta que está hablando de eso, pero hay otros que tienes que tomar en cuenta de lo que está antes, después, el tiempo en que fue escrito, el contexto en general, el contexto histórico, y entonces te vas a dar cuenta de qué viene hablando la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 en adelante, y me gustaría que me acompañaran con ese versículo en la pantalla. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ok, yo me voy a recalcar solamente una sola cosa. Dice, vi subir del mar una bestia. Perfecto. Ahora, ¿qué es una bestia? Pues la Biblia nos tiene que decir qué es una bestia. ¿Y dónde nos dice? El libro de Daniel. Daniel, capítulo 7, versículo 23. Daniel 7, 23. Dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Pero una bestia es un reino. Entonces, acá vemos cómo la Biblia nos dice a nosotros exactamente lo que necesitamos saber. O sea, se necesita mucho trabajo, mucho buscar para que la Biblia sea su propio intérprete. O sea, tú no le puedes decir a la Biblia lo que la Biblia tiene que decir, sino que la Biblia, a través de la Biblia, tiene que extraer. Otro ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, versículo, enseguida se los digo, 1, Apocalipsis 12, 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre sus cabezas una corona de 2 estrellas. Bueno, todos podemos saber claramente que la mujer es la iglesia, y esta iglesia está parada sobre la luna. Pero ¿qué significa que esté parada sobre la luna? O sea, ¿le puedo yo dar una interpretación personal? No. La Biblia nos dice, Salmos 119, versículo 105. Salmo 119, 105. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla para que podamos entender. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, está parada sobre la luna. ¿Y qué es una lumbrera? Es la luna. Si usted va al Génesis, dice que Dios creó las lumbreras, y entonces la Biblia, o sea, perdón, la iglesia está parada, para que sea la verdadera iglesia, tiene que estar parada sobre la lumbrera representada por la luna. ¿Por qué se le llama a la Biblia la lumbrera, que es la luna? Muy simple, porque la Biblia no tendría poder si no estuviera Cristo, Dios, detrás de esta. El sol de justicia es Cristo, es el que tiene luz propia, y Él es el que le da a la Biblia la verdadera luz que hay detrás. O sea, nosotros, estoy dando un ejemplo de cómo tenemos que hacer para que la Biblia nos hable a nosotros. Tenemos que dejar que la Biblia interprete a la Biblia, no que yo la interprete de acuerdo a mis propias ideas, a mis propios preconceptos. La Biblia se interpreta a sí misma. Pastor Víctor. Y como dice el título, ¿verdad? Realmente nos ha dado bonitos ejemplos donde aún, ¿verdad? Podemos ver lo que significan las aguas y muchas que la misma palabra nos va despertando, a veces hasta el interés de ir queriendo saber más, de conocer más y pues de ver todos esos simbolismos que la Biblia tiene. Por eso hoy en día escuchamos muchas veces que mucha gente no quiere a leer el libro de Apocalipsis porque
pues habla de bestias y habla de tantas cosas terribles que prefieren mejor no leerlo. Cuando la verdad el libro de Apocalipsis pues no nos lleva más que a Cristo, de ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, a ese Cristo Dios que nos vino a rescatar de esta tierra. Y por eso yo quisiera leerles, para avanzar un poquito sobre la escritura, interpreta la escritura, eh, donde estaba leyendo el pastor Washington en la lección por el escritor. Pero vamos a poner en pantalla el libro de Romanos, capítulo 15 y versículo 4, para ver qué es lo que dice Pablo con base a las escrituras, qué es lo que Pablo nos da a entender a nosotros para este tiempo. Romanos capítulo 15, versículo 4. A ver si lo podemos ver allí en pantalla. Y dice, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, allí hablando el apóstol del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Vean ustedes, el apóstol Pablo los lleva a las escrituras, a los romanos los invita a que a través del Antiguo Testamento, en ese tiempo con ellos, pues estos hombres y mujeres tuvieran esa esperanza. ¿Por qué? Aún podemos decir, bueno, es que no sabemos claramente acerca todavía del Antiguo Testamento de la venida de Cristo para el fin del tiempo. Pero claro que el Antiguo Testamento nos habla, ya decíamos en días atrás, que muchos hombres de Dios, como Job y tantos otros hombres que hablaron y que se les hizo ver realmente esa venida del Señor. ¿A dónde estaban basados? En las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Hoy, por la gracia de Dios, pues nosotros tenemos estos dos libros, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso es de que nosotros hoy entendemos lo que la sierva del Señor dijo allí en el libro La Educación, ¿verdad? En la página 190, que también viene ahí en su lección y dice, la Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. El estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Debiera adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia y de la obra de la redención. Eh, por eso pienso yo que Dios, de una forma, hoy en día está llevando o nos está llevando a muchos a entender estas pandemias, a entender este dolor, a comprender que la verdad podemos decir o a confirmar que este libro sagrado pues es la palabra de Dios, es mismo Dios que nos habla a través de ella y que nos trae paz, nos trae seguridad, nos trae conocimiento, nos trae armonía y que pues hoy podemos decir que realmente el Señor nos está bendiciendo grandemente. En otra cita, en un libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles, en la página 188, ella dice, la mente de los verianos no está, no, la mente de los verianos no estaba estrechada por el prejuicio, estaban dispuestos a investigar la verdad de la doctrina presentada por los apóstoles. Estudiaban la Biblia, no por curiosidad, sino para aprender lo que se había escrito concerniente al Mesías prometido. Bueno, en los tiempos de los apóstoles, pues ese era el mensaje, ¿verdad? El mensaje de que Cristo era la promesa del Antiguo Testamento, que Cristo era el Mesías. Hoy todavía muchos judíos lo tienen nada más como profeta, pero no como el Mesías prometido, no como el Hijo de Dios, sino simplemente como profeta. Quizás les ha faltado y van a llegar a entender, yo creo, en su debido tiempo también
lo que Dios les había dado a comprender de la llegada de esa promesa. Nos sigue diciendo ahí, si lo podemos seguir leyendo en pantalla, dice, investigaban diariamente los relatos inspirados y al comparar escritura con escritura, los ángeles celestiales estaban juntos a ellos, iluminando sus mentes e impresionando sus corazones. Vean el trabajo de los ángeles. Cuando uno está dispuesto, cuando uno abre su corazón, cuando uno en realidad desea conocer la verdad de Dios, no nomás el Espíritu Santo está allí, sino también los ángeles aún lo inspiran, porque el mayor alegría y gozo de los ángeles es que la humanidad conozcamos la verdad de la palabra de Dios. Y entonces en el libro El conflicto de los siglos, en la página 517, ella dice, si bien es cierto que Dios ha dado pruebas evidentes para la fe, Él no quitará jamás todas las excusas que puede haber para la incredulidad. Todos los que buscan motivos de duda los encontrarán, y todos los que rehúsan aceptar la palabra de Dios y obedecerla, antes que toda objeción haya sido apartada y que no se encuentre más motivo de duda, no llegarán jamás a la luz. Y pues aquellos que están creyendo que solamente ellos y que solamente el conocimiento que ya tienen y que nadie más puede enseñarles, que nadie más puede decirle lo que dice la palabra de Dios, están en un error. Por eso yo creo y pienso que si yo un día digo algo y me equivoqué y alguien me refuta con un escrito está, debo de aceptarlo, que estuve mal. Y pues si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón, porque esa es la humildad que Dios pide cuando uno estudia su palabra, enseñarnos la humildad de Cristo para que esa humildad esté en nosotros. Pastor, tenemos un minutito. Si usted tiene algo más que decirnos, Pastor Washington. Solamente quiero terminar con un versículo bíblico. Está en Segunda de Pedro, capítulo 3, leer versículo 15 y 16. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Fíjense bien, como acá dice que hay escrituras que son mal entendidas y que son torcidas. No dejes que alguien te diga a ti lo que no está escrito en la Biblia. Antes de creer en una doctrina, deja que la Biblia entera, completa, te hable a ti, a tu corazón. No existe una doctrina en un versículo. Tiene que estar en varios lugares de la Biblia. Que el Señor te pueda hablar y que su claridad te dé siempre el camino que conduce a la salvación. Muchas bendiciones. Señor los guarde.